¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tu alrededor mientras todos los demás parecen seguir adelante como si nada? Imagina enfrentar una batalla diaria con una enfermedad que te roba la energía, la esperanza y, eventualmente, la vida que una vez conociste. Samuel tenía solo 20 años cuando su vida cambió drásticamente. Una enfermedad autoinmune rara y paralizante comenzó a manifestarse de manera sutil. Fatiga crónica, dolor en las articulaciones y una debilidad que no podía explicar. Al principio, estos síntomas eran fáciles de ignorar, pero rápidamente se intensificaron, haciendo que las tareas cotidianas se convirtieran en desafíos insuperables. Antes de su diagnóstico, Samuel vivía una vida activa y despreocupada, disfrutando de las actividades normales de cualquier joven de su edad. Pero esa vida pronto fue reemplazada por una constante lucha contra su propio cuerpo. ¿Cómo se supone que viva cuando cada día es una pelea para simplemente levantarme de la cama?, pensaba. Los medicamentos proporcionaban un alivio temporal, pero a menudo los efectos secundarios eran tan debilitantes como la enfermedad misma. Era como si Samuel estuviera atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación, sin una salida a la vista. Me puse a investigar por qué mi cuerpo me traicionaba de esta manera, y lo que descubrí fue aún más aterrador de lo que imaginaba. La enfermedad no solo afectaba su salud física, sino que también comenzó a aislarla socialmente. Los amigos que alguna vez fueron su red de apoyo empezaron a alejarse, incapaces de comprender la gravedad de su situación. El aislamiento se volvió casi insoportable. A medida que la enfermedad avanzaba, Samuel comenzó a perder más que solo su salud. Su trabajo, que antes disfrutaba y consideraba su refugio, se volvió insostenible. Las tareas simples que antes manejaba con facilidad ahora parecían imposibles. Perdí mi trabajo no porque quisiera, sino porque ya no podía cumplir con las exigencias que antes me parecían tan sencillas. Sus amigos, al principio comprensivos, comenzaron a distanciarse. Era difícil para ellos, lo sé. Mi enfermedad demandaba más paciencia de la que podían ofrecer. Pero eso no hacía que la soledad fuera menos dolorosa. Los días se volvieron largos y las noches aún más solitarias. Algunas noches lloraba hasta quedarme dormida, preguntándome si algún día volvería a sentirme normal. La gente en la calle la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima, especialmente cuando necesitaba apoyarse en un bastón para caminar. Esos susurros a mis espaldas, aunque silenciosos, resonaban como gritos en mi cabeza. Recuerdo vívidamente un día en que traté de unirme a una salida grupal. Estaba ansiosa por un poco de normalidad, pero tan pronto como llegó, sintió el cambio en el ambiente. La conversación se detuvo y de repente me sentí como una intrusa. Uno de sus amigos, en un intento de ser amable, sugirió que tal vez sería mejor que se quedara en casa y descansara. Esa sugerencia, aunque bien intencionada, se sintió como una estocada directa al corazón. El aislamiento y el constante dolor físico llevaron a Samuel a una espiral descendente de desesperación. Cada día se sentía como una lucha perdida. La idea de terminar con su sufrimiento empezó a rondar su mente. ¿Sería más fácil para todos si simplemente no estuviera aquí?, se preguntaba. Una noche, el dolor era tan intenso que ya no podía soportarlo. Decidió que había tenido suficiente. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir una carta a mis padres. Las lágrimas caían sobre el papel mientras intentaba expresar su amor y disculparse por la decisión que estaba a punto de tomar. Quería que supieran que no era culpa de ellos, que habían hecho todo lo posible por ayudarme. Con pasos silenciosos, salió de su casa, asegurándose de no despertar a sus padres. Se dirigió a un parque cercano, el mismo donde alguna vez había encontrado consuelo. Pero esta vez buscaba un final. Había estado guardando mis analgésicos, escondiéndolos cuidadosamente. Con cada pastilla que tragaba, se sentía un paso más cerca de la paz que tanto anhelaba.
El entumecimiento se apoderó de mí lentamente y me recosté en el banco, mirando hacia el cielo por última vez. Lo que siguió fue algo que Samuel nunca podría haber anticipado. Mientras me deslizaba hacia la inconsciencia, esperaba el vacío, pero en lugar de eso, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo. El mundo a su alrededor se transformó en un lugar diferente, uno etéreo y desconocido. Flotando en este nuevo reino, Samuel se dio cuenta de que estaba en un espacio entre la vida y la muerte. Todo a mi alrededor parecía un reflejo fantasmagórico de la realidad. Y entonces, algo aún más extraño ocurrió. A lo lejos, vio una figura que reconoció al instante: Michael Jackson. El rostro de Michael Jackson reflejaba un dolor indescriptible, una mezcla de arrepentimiento y resignación. Vendí mi alma en busca de fama, poder y éxito, confesó, sus ojos llenos de lágrimas. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que el reconocimiento mundial justificaría cualquier sacrificio. Samuel escuchaba, inmóvil, mientras Michael describía cómo cada decisión lo había llevado a este lugar de tormento eterno. Pacto tras pacto, sellé mi destino, ignorando las consecuencias hasta que fue demasiado tarde. Su voz, aunque tenue, cargaba con el peso de una verdad aterradora. Nunca entendí realmente el precio que pagaría, continuó, su mirada perdida en el horizonte sombrío. Ahora estoy atrapado en este ciclo de sufrimiento, recordando cada error, cada acto egoísta. El ambiente alrededor de ambos parecía intensificarse con cada palabra, como si el propio espacio reconociera la gravedad de sus revelaciones. Estoy condenado a revivir mi vida, viendo cómo mis decisiones lastimaron a otros y a mí mismo, concluyó, su voz quebrándose. Samuel se dio cuenta de que estaban en un lugar que trascendía cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. El infierno no era solo un concepto, sino una realidad tangible, un lugar donde el sufrimiento se multiplicaba con cada segundo. A su alrededor, las almas atormentadas gritaban en un coro de agonía, sus cuerpos contorsionados por el dolor eterno. Vi demonios moviéndose entre las almas, describió Samuel, alimentándose de su tormento, cada uno disfrutando del sufrimiento infligido. Los gritos eran incesantes, un recordatorio constante de la desesperación que todos compartían. Michael Jackson, en medio de este horror, era un símbolo de la consecuencia de sus elecciones. Estaba encadenado, no por demonios, sino por el peso de sus propias decisiones, pensó Samuel, conmovida por la visión. Los demonios susurraban al oído de Michael, recordándole cada paso que lo llevó a este lugar. Las cadenas se apretaban cada vez que intentaba moverse, un castigo perpetuo por el camino que había escogido. Samuel comenzó a sentirse parte de este lugar, como si cada paso que daba la acercara más al mismo destino. El arrepentimiento me inundaba, el peso de mis propias decisiones se volvía más evidente. En este lugar no había escapatoria, solo una eternidad de sufrimiento. El camino que me llevó hasta aquí parecía interminable, reflexionó. Cada alma que encontraba estaba atrapada en un ciclo sin fin de dolor y arrepentimiento. Me di cuenta de que estaba destinada a unirme a ellos, a compartir su destino. Sin embargo, había algo diferente en Samuel. Una fuerza invisible comenzaba a jalarla hacia arriba, separándola de la oscuridad. Sentí como si una mano divina me estuviera levantando, alejándome de este abismo. De repente, me encontré en una cama de hospital, recordó Samuel, su voz temblorosa. Los médicos, sorprendidos, le explicaron que había estado clínicamente muerta, pero que contra todo pronóstico había regresado. Fue un milagro, dijeron. Samuel sintió que había sido tocada por algo divino, una segunda oportunidad que no podía desaprovechar. Me sacaron del hospital 2 días después y al salir, el mundo parecía diferente, nuevo, lleno de promesas.
La luz del sol, el cielo azul, todo tenía un nuevo significado. Samel sintió una paz que nunca antes había experimentado, como si el universo le estuviera diciendo que su vida tenía un propósito. Inspirada por su experiencia, Samel decidió dedicar su vida a trabajar con niños con necesidades especiales. Encontré en ellos una pureza y una conexión espiritual que me asombraron. Cada día con ellos era un recordatorio del amor y la luz que había experimentado en su visión. Estos niños me mostraron que, incluso en medio de los mayores desafíos, el espíritu humano puede brillar con una luz propia. Samel sentía que era su misión compartir ese amor, ser un faro de esperanza para aquellos que lo necesitaban. Aprendí que la vida es un regalo, y que incluso en los momentos más oscuros hay una fuerza que nos cuida y nos guía, afirmó con una sonrisa. Después de su experiencia cercana a la muerte, Samel no solo encontró un propósito renovado, sino que también comenzó un profundo proceso de transformación interior. Cada día era un nuevo recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de vivir con intención y gratitud. Comencé a practicar la meditación y la gratitud diaria, cosas que antes consideraba insignificantes, ahora se volvieron esenciales para mi bienestar emocional, explicó. Estas prácticas la ayudaron a mantener la paz que había encontrado durante su experiencia en el umbral de la muerte. Samel también decidió compartir su historia con otras personas que se encontraban en situaciones de desesperación similar. Organizaba charlas en comunidades, hospitales y grupos de apoyo, donde hablaba sobre la importancia de buscar ayuda y de no rendirse. Su mensaje resonaba profundamente, especialmente en aquellos que luchaban con enfermedades crónicas y problemas de salud mental. A medida que Samel continuaba su viaje de sanación, entendió que la curación no era un destino, sino un proceso continuo. Hubo días en los que me sentí tentada a volver a caer en la desesperación, pero siempre recordaba lo que había experimentado, reflexionó. Sabía que tenía una razón para seguir adelante. Samel también se rodeó de una nueva comunidad de personas que comprendían sus luchas y la apoyaban incondicionalmente. Encontré amigos que, como yo, habían pasado por sus propios infiernos personales y habían salido fortalecidos. Juntos, formaron un grupo de apoyo que no solo compartía sus desafíos, sino que también celebraba cada pequeña victoria. El poder de la comunidad es increíble, afirmó. Nos recordamos mutuamente que no estamos solos y que hay fuerzas invisibles que siempre nos apoyan. Quiero que mi vida sea un testimonio de la posibilidad de renacer, incluso cuando todo parece perdido, dijo Samel con determinación. Cada día que vivo es un regalo que no pienso desperdiciar. Samel comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, detallando cada etapa de su transformación y las lecciones que había aprendido en el camino. Quiero que este libro sea una luz guía para quienes sienten que están en la oscuridad, explicó. He aprendido que el amor, la compasión y la gratitud son las fuerzas más poderosas del universo, concluyó. Y quiero que todos sepan que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperando. Después de su experiencia cercana a la muerte, Samel comenzó a reflexionar profundamente sobre el papel de la fe en su vida. Durante mucho tiempo me sentí desconectada de cualquier creencia espiritual, admitió. Pero lo que viví en ese estado, entre la vida y la muerte, me hizo reconsiderar todo. Samel encontró consuelo en los textos bíblicos, especialmente en aquellos que hablaban de esperanza y redención. Uno de los versículos que más me impactó fue Isaías 41:10, que dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo se convirtió en un mantra para Samel, un recordatorio constante de que no estaba sola en su lucha. La fe me dio una nueva perspectiva,
una fuerza que no sabía que tenía. Explicó. Me di cuenta de que mi sufrimiento no era el fin, sino una parte de un proceso de transformación más grande. Samuel comenzó a estudiar la Biblia con más profundidad, encontrando inspiración en pasajes que hablaban sobre el sufrimiento y la esperanza. Romanos 8:18. Fue otro versículo que me dio mucha paz, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Este versículo le recordó que el dolor que sentía no era eterno y que había algo mucho más grande esperándola. Me aferré a esa promesa, creyendo que mi vida tenía un propósito, aunque en ese momento no pudiera verlo por completo. Samuel también se inspiró en las palabras de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este pasaje le dio esperanza en los momentos más oscuros, asegurándole que su futuro estaba lleno de posibilidades y bendiciones. A medida que Samuel profundizaba en su fe, comenzó a ver cómo su experiencia podía ser un testimonio para otros. Quiero que la gente sepa que, incluso cuando todo parece perdido, la fe puede ser el ancla que nos sostiene, compartió. No importa cuán profundo sea el abismo, siempre hay una mano divina lista para levantarnos. La historia de Job en la Biblia se convirtió en un ejemplo poderoso para mí, reflexionó. Job sufrió inmensamente, pero nunca perdió su fe, y al final fue restaurado. Esto le enseñó a Samuel que la perseverancia en medio de la adversidad puede llevar a una recompensa aún mayor. La fe no me eliminó el dolor, pero me dio las herramientas para enfrentarlo y superarlo, explicó. Me ayudó a encontrar propósito en medio del sufrimiento y a creer en un futuro lleno de esperanza. Samuel decidió que parte de su misión sería compartir su fe con aquellos que se sentían perdidos. Organizo grupos de estudio bíblico para personas que están pasando por dificultades similares, dijo. Hablamos sobre cómo los textos sagrados pueden ofrecer consuelo y orientación en tiempos de crisis. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron grandes desafíos pero encontraron fuerza en Dios, explicó. Quiero que otros sepan que esas mismas promesas están disponibles para todos nosotros hoy. Samuel concluyó que su experiencia cercana a la muerte fue un llamado a regresar a la fe y a utilizar su vida como un testimonio de la gracia y el poder de la redención divina. Si mi historia puede inspirar a alguien a encontrar esperanza en su propia oscuridad, entonces todo habrá valido la pena, afirmó con convicción. Samuel sintió que su experiencia cercana a la muerte y su renovada fe le habían dado una misión: compartir el mensaje de esperanza y redención con el mundo. Con este propósito, decidió viajar a Sudáfrica, un lugar donde sabía que muchas comunidades luchaban con la pobreza, la enfermedad y la desesperanza. Sentí un llamado muy claro para llevar la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitaban, explicó. En Sudáfrica, encontré una riqueza espiritual en las personas, incluso en medio de las adversidades más extremas, compartió Samuel. Comenzó a predicar en iglesias locales, pequeños pueblos y hasta en las calles. La gente se acercaba a mí con corazones abiertos, buscando consuelo y respuestas, recordó. Uno de los versículos que compartía frecuentemente era Mateo 11:28, donde Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este pasaje resonaba profundamente con las personas que enfrentaban luchas diarias, y Samuel lo usaba para mostrarles que no estaban solos en sus batallas. Predicar en Sudáfrica fue una experiencia transformadora, dijo. Cada día veía cómo la fe podía encender una chispa de esperanza, incluso en los lugares más oscuros. También organizaba grupos de estudio bíblico y talleres de empoderamiento, donde enseñaba a las personas no solo a encontrar fortaleza en la fe,
sino también a construir una vida mejor, basada en principios espirituales. El amor y la resiliencia de la gente de Sudáfrica me enseñaron tanto como yo les enseñé a ellos, confesó Samuel. Cada encuentro, cada conversación, fue una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en los corazones de las personas. La historia de Samuel es un testimonio poderoso de cómo una experiencia cercana a la muerte puede convertirse en un catalizador para un cambio profundo y significativo. Lo que comenzó como un momento de desesperación total, reflexiona Samuel, se transformó en el inicio de un viaje hacia la redención, la fe y un propósito renovado. Al principio, Samuel enfrentó el dolor físico y emocional de una enfermedad debilitante, aislada por la incomprensión de quienes la rodeaban. Sentí que mi vida se estaba desmoronando, que no había salida, recuerda. Pero en el momento más oscuro, cuando la desesperación la llevó al borde del suicidio, experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. La experiencia de flotar entre la vida y la muerte, encontrarse con el alma atormentada de Michael Jackson y enfrentarse al reflejo de sus propias decisiones, le abrió los ojos a una nueva realidad. Entendí que mi sufrimiento no era un castigo, sino una llamada a despertar, a vivir con un propósito más elevado. Este encuentro la impulsó a reevaluar su vida, a buscar consuelo en la fe y a encontrar una misión que trascendiera su dolor personal. El regreso a la vida de Samuel no fue simplemente una recuperación física, fue un renacimiento espiritual y emocional. Me di cuenta de que había sido salvada por una razón, explica. Tenía una segunda oportunidad para vivir y no iba a desperdiciarla. Samuel comenzó a profundizar en su fe, encontrando consuelo y guía en los textos bíblicos. Versículos como Isaías 41:10 y Romanos 8:18 le dieron la fortaleza para enfrentar sus desafíos diarios con una nueva perspectiva. Estos textos no solo me ofrecieron consuelo, sino que también me recordaron que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Inspirada por su nueva fe, Samuel decidió dedicar su vida a ayudar a otros, especialmente a aquellos que se sentían perdidos y desesperados. Mi experiencia no fue solo para mí, afirma. Era mi responsabilidad compartirla y ayudar a otros a encontrar la misma esperanza que yo encontré. Su viaje la llevó hasta Sudáfrica, donde encontró una comunidad que resonaba profundamente con su mensaje. Predicar en Sudáfrica fue una bendición, dice Samuel. Cada persona que conocí me mostró que la fe y la esperanza pueden florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Su trabajo en Sudáfrica le enseñó que la verdadera transformación viene de compartir y conectar con otros, ofreciendo no solo palabras, sino acciones de amor y apoyo. La historia de Samuel es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar incluso las experiencias más dolorosas en oportunidades para crecer y ayudar a otros. No importa cuán profundo sea el abismo, siempre hay una mano que nos puede levantar, asegura. Y esa mano es la fe, el amor y la compasión que encontramos en Dios y en quienes nos rodean. Siempre hay luz al final del túnel, y mi misión es ayudar a otros a encontrar esa luz. Así que te invito a que te unas a mí en este viaje, dice con una sonrisa. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos mientras compartimos más historias de esperanza, fe y transformación. Porque juntos podemos ser faros de luz para aquellos que aún están en la oscuridad